un estudioso y vamos hoy a dialogar sobre el tema de las preguntas de la consulta popular. Insisto, habían 2 invitados más. Si llegan, lo sumamos a este diálogo importante porque la ciudadanía, muchos dicen sí, otros dicen no. Algunos dicen sí porque les cae bien Noboa o porque les cae mal tal o cual político. Y otros dicen no porque les cae mal el gobierno o porque son afines a tal o cual político. La consulta popular no tiene rostro, tiene preguntas que literalmente hay que responderlas. Y responderlas implica dar una solución desde su propuesta ideológica y de pensamiento, dar una solución a alguna problemática que viva el país. Para algunos la solución será votar sí y para otros la solución es votar no. De lo que el ciudadano resuelva al momento de sufragar puede depender muchos aspectos importantes de la patria. 7 de la mañana, 13 minutos, abogado Wilter Pilataxi. Gracias por acompañarnos, por acoger esta llamada, que no fue confirmada la entrevista porque no sabíamos el tema energético. Pero aquí estamos para dialogar. La consulta popular, el llamado, es parte de la democracia. Y es ahí donde todos debemos centrar nuestro principal pensamiento. Si me preguntan, como parte de una democracia activa, pues hay que responder. Buenos días, abogado. ¿Cómo está? Muy buenos días, colega Jorge Villarreal. Muy buenos días a la culta ciudadanía que nos escucha por este medio y agradecerle a usted por la invitación realizada a fin de analizar las preguntas en relación al referéndum y consulta popular que se va a realizar este día domingo 21 de abril a nivel nacional. Correcto, sí. Bueno, ¿cuál es tu criterio, Wilter? Muchos no te conocen, eres un profesional dedicado al tema académico, no eres un activista político, pero desde los ciudadanos común, como decimos, los que no estamos vinculados en política a esto, ¿cuál es tu criterio de la consulta? ¿Cómo la ves de manera general al plantearnos esta consulta del presidente de la República? Analizado tanto las preguntas del referéndum y consulta popular, cabe recalcar que el referéndum se refiere a hacer la modificación a la Constitución de la República y en relación a la consulta popular es a normas de carácter ya legales, no se refiere a la Constitución, sino tanto como es al Código Integral Penal, al Código Orgánico de la Función Judicial y así también revisado, también están consultando para reformar el Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En vista... También se reformaría el Código de Trabajo con las preguntas que se plantean, ¿no? Exactamente. El Código del Trabajo también está dando la potestad al Ministerio del Trabajo para que emita sus acuerdos ministeriales sin estipular alguna línea directa en qué sentido pueden ser estos acuerdos ministeriales. Claro. Vamos yendo, analicemos pregunta por pregunta, que es lo importante. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Algunos ciudadanos que día a día nos escuchan nos han hecho esta sugerencia. ¿Por qué no al menos dan lectura a las preguntas? Es que el trabajo nos tiene muy ocupado y no podemos sentarnos a dar lectura, pero también solo daremos a las preguntas, porque si damos a los anexos nos faltaría tiempo para leer anexos. Sin embargo, las preguntas concretamente hay que responderlas. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Esto significa de que las Fuerzas Armadas salgan a respaldar a la policía en las calles. Wilter, ¿cómo le ves esta pregunta? Sí, partiendo desde el punto que actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. En esta pregunta, y según estudiado los anexos, se establece que al ganar el sí, la Policía Nacional pedirá apoyo a las Fuerzas Armadas. Es decir, que emitirá un informe
motivado, dirigido al presidente de la República, y una vez recibido este informe, el presidente de la República reunirá, dice, a los principales, reunirá, dice, al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado. Ya. Y una vez esta resolución, inmediatamente emitirá su decreto ejecutivo para que las Fuerzas Armadas puedan respaldar a la Policía Nacional. En este sentido, se está abriendo un abanico en sí para que, de ser el caso, y de la policía, ellos ver que no se alcanzan a respaldar la seguridad interna, pedirán apoyo a la policía. Claro. Esto será un proceso que tendrán que modificar ciertas leyes, tanto como de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Es por eso que en el mismo anexo establecen que la Asamblea Nacional, en el plazo de 200 días, a partir de la vigencia de este resultado de ser positivo, tendrá que realizar varias reformas a fin de que el actuar de las Fuerzas Armadas pueda ser en legal y debida forma. Claro. Es que actualmente la Constitución establece de que la Fuerza Armada solo es para las fronteras y la policía es para el control interno. Y si quiere el Estado sacar a la policía, los militares a las calles, tiene que haber un decreto, un estado de excepción que dura 60 días max y podrá extenderlo por igual periodo y no puede más el presidente, como lo que acabó de ocurrir. Ya no pueden seguir los militares en las calles, pero con esto los militares van a ir a las calles. Yo digo, para que los militares estén en los cuarteles, si no tenemos conflicto armado con los vecinos países, para que estén en los cuarteles, mejor que estén apoyando en las calles. Sería una ayuda. Pero no solo eso, la intención es incluir un nuevo inciso en la Constitución, en el artículo 158, que brinden el apoyo complementario y subsidiario en relativo a hechos como narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, entre otros y entre otros. Esto es la pregunta 1 o la A, la pregunta A de la consulta. Bueno, van las preguntas de la A a la K. Entonces, las Fuerzas Armadas pueden brindar apoyo complementario a la policía. Wilter, no, es mi apreciación, pero para tener a los militares en los cuarteles, ¿haciendo qué? Si no tenemos conflicto armado externo, es decir, no tenemos problemas en las fronteras. Bueno, que salgan a ayudar a la policía, pero la Constitución no le permite al presidente disponer aquello. Con esta pregunta podrían salir los militares. Todo depende del criterio ciudadano también, porque además esta pregunta se la preguntaron con Lasso. Esta pregunta estuvo en la consulta de Lasso, perdió la consulta de Lasso. Estaba dentro de las preguntas que planteó el expresidente. Entonces, frente a esa realidad, hay que ver qué decisión toma el pueblo. Pero desde la óptica general, militares a las calles no nos afecta al Ecuador. En sí, efectivamente no nos afecta actualmente al Ecuador porque no tenemos conflicto armado, no tenemos algo que en la actualidad las Fuerzas Armadas se encuentren ocupadas. En este sentido, no habría influencia en que se pierda la seguridad del Estado, por cuanto, repetimos, no hay conflicto armado, y sí es beneficioso que los policías cuenten con el apoyo de las Fuerzas Armadas para así poder brindar resguardo a la ciudadanía, más en su integridad, porque en la actualidad, en la situación que estamos viviendo, es muy necesario que la policía tenga apoyo de las Fuerzas Armadas. Correcto. Continuamos y ahora vamos con la pregunta B. Literalmente dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? ¿Está usted de acuerdo permitir la extradición de ecuatorianos? Wilter, analicemos esta pregunta. Sí, en relación a esta pregunta tenemos que tener dos asuntos bien claros. La extradición significa
primeramente, pedir la extradición que ecuatorianos que estén prófugos en otros países que lleguen al Ecuador para que asuman las disposiciones o las sentencias o los procesos que se siguen en la justicia ordinaria. Así también la extradición comprende en que otros países pedirán a personas ecuatorianas para juzgar en su estado, con las leyes de su estado, ya no con las leyes del Ecuador. En la actualidad existe en la Constitución la prohibición de extradición y únicamente serán juzgados por leyes ecuatorianas. Al permitir esta pregunta, se está permitiendo que los ecuatorianos sean juzgados con las leyes establecidas del país en el cual solicite la extradición. Claro. En este caso, específicamente en Estados Unidos, existe la pena de muerte. Entonces, en ese sentido, estaría en contra de lo que establece nuestra Constitución, correcto, que prohíbe la pena de muerte y penas crueles, por cuanto también existe la cadena perpetua, es decir, que por el resto de su vida estarían pagando condenas sin opción a recuperar su libertad. Claro, claro. Pero la pregunta, no sé si tú le tomaste en cuenta los anexos, ¿no? Actualmente la Constitución del Ecuador establece que en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes de Ecuador. La pregunta que plantea Daniel Noboa en su enmienda constitucional para permitir la extradición de ecuatoriano tiene ciertas condiciones. Noboa propone que la extradición se conceda por los jueces establecidos en la ley a solicitud de autoridad competente y con la condición de no aplicarse la pena de muerte y otras inhumanas, crueles o degradantes. Entonces, se podrá extraditar, pero no se le podrá aplicar. Bajo esa condición, Ecuador podrá conceder la extradición de un ciudadano. Es lo que plantea la pregunta en sus anexos. La extradición se solicitará y se concederá de acuerdo a las condiciones, requisitos y restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de las que Ecuador es parte y en lo no regulado en aquellos por la ley. Es decir, si que hay condiciones de pena de muerte y otras inhumanas, no hay extradición. Pero lo que ocurre es que al extraditar, cuando lo juzgan los ecuatorianos, los políticos opinan y dicen que el juez es esto, que el político es este otro. Vamos, un caso cerca, Carlos Poli está siendo juzgado en Estados Unidos. Lo mismo que dijeron en Ecuador por el caso de Brecht, aquí se dijo que eso era falso, que eso era mentira, y en Estados Unidos, ¿quién rebate aquello? Y se está repitiendo lo mismo que ya se dijo en Ecuador. En todo caso, lo que decía Wilter es correcto. O sea, tiene que aplicarse bajo las normas que tiene el Ecuador establecido. Acá en Ecuador no hay pena de muerte, cadena perpetua, pero Ecuador les concederá, según el anexo, la extradición, siempre y cuando vayan bajo esas condiciones. En todo caso, la pregunta queda abierta, que no es la misma para los que son analíticos de la consulta, no es la misma que planteó Lazo en su consulta de octubre del 2022, no es la misma, es otra pregunta, tiene otro sentido la pregunta. Entonces, la pregunta que plantea el presidente de la República, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones, impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? Bueno, 7 de la mañana con 26 minutos. No sé si tienes algo más que opinar de este tema o pasamos a la tercera pregunta. Sí, algo tenía que acotar por cuanto efectivamente esta figura de extradición también existe en México y Colombia. Sí. Y si vamos a los resultados, no resuelven en ningún punto tanto el crimen organizado, las organizaciones delictivas. Si tenemos en cuenta, tanto México como Colombia tienen un alto índice de ser un país inseguro. Entonces, con esta pregunta no se estaría resolviendo la inseguridad como se pretende, ¿no? Y se escucha en las noticias que con esta pregunta ya se podría mitigar la inseguridad del país. Claro, de acuerdo. La pregunta A, B, C, la C sería, ubíquela en pantalla a quienes nos siguen en nuestros canales digitales, nos siguen por YouTube, por Facebook, en nuestra página web. Bueno, seguimos, la pregunta C. La pregunta C dice,
¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que le corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo al anexo 2? Tú eres un abogado en ejercicio profesional activo, yo no lo estoy, pero más el trabajo del día a día nos puede explicar esta pregunta, Wilter. Ya, en esta pregunta tengamos claro que en la actualidad todos los jueces son constitucionales. En la actualidad no existe un juez de garantías constitucionales, por cuanto en la misma Constitución indica que todos los jueces, sin importar de la materia o el territorio, puedan conocer estas garantías jurisdiccionales. Ya. En ese punto no está el conflicto. Ya. El conflicto está en lo que resuelven. El conflicto está exactamente, el conflicto está en que resuelven, por decir, se cometió el acto en Quito y van y presentan la acción en Guayaquil. Claro, buscando algún amigo juez que le resuelva. Exactamente, buscando algún beneficio personal. Por ejemplo, estos son las acciones de protección, Wilter. Exactamente, son las acciones de protección. Donde buscan restituir derechos constitucionales, supuestamente. Claro, los jueces constitucionales solo atienden restituir derechos constitucionales, acciones de protección, habeas corpus. Y así solo garantías jurisdiccionales y control constitucional. En efecto, lo que aquí sí cabería no sería un referéndum, sino una consulta popular para sí enmendar el Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para establecer, tal como lo indica el anexo, dice que se reforme la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto en las competencias, estableciendo claramente que el juez competente debe ser el lugar donde se cometió la infracción, Yeah. como actualmente es en los procedimientos ordinarios. Yeah. Si, poniendo un ejemplo, un delito se cometió aquí en La Maná, el juez competente es el del Cantón La Maná. No puede ser ir a plantear una denuncia en Quevedo o en Valencia, porque ellos ya no tienen la competencia. Por ejemplo, si te robaron en el Cantón Valencia, no puedes poner la denuncia del robo en La Maná. Exactamente. Ajá. Habría que normar en ese sentido la competencia de las garantías jurisdiccionales y control constitucional. Un juez constitucional tiene que ver según su jurisdicción, es lo que plantea la pregunta. Exactamente. ¿Y cómo le ves tú en el ejercicio profesional? Porque lo que ocurre es que el tema de restitución de derechos constitucionales se iban al cantón donde le podían dar, el juez de Manglarito, por ejemplo, ¿no? Que es bien conocido, que restituía derechos constitucionales al que le planteaba. ¿Cómo le ves tú en el ejercicio profesional esto de crear jueces constitucionales de primera y segunda instancia especializados? ¿Ayudaría en algo? Más se estancaría mejor ese proceso. ¿Por qué? Porque sería como los jueces de contencioso administrativo. Los jueces de contencioso administrativo no hay en todos los cantones. Incluso no hay casi en todas las provincias. En este sentido, como son garantías jurisdiccionales y control constitucional, los jueces no habrían en todos los cantones. Claro. Y como es de garantías constitucionales, es inmediato, entonces ya no se podría aplicar esa celeridad. Claro. Porque pero está siendo mal utilizado, eso sí es real. Está siendo mal utilizado. Los jueces son todos constitucionales. Por ejemplo, las acciones de protección. Las acciones de protección y las habeas corpus están siendo mal utilizados. Ha habido un incremento exponencial. Ha habido un incremento exponencial que ellos son jueces constitucionales en restitución de derechos, pero mal. O sea, cualquier estudiante de derecho se da cuenta que lo que resolvió ese juez está mal. Ahora último han sancionado a algunos cuantos, ¿no? Pero sí, bajo el principio de la lógica, sí ha habido una mala utilización de este recurso constitucional. Claro, sí, efectivamente, sí ha habido una mala utilización. Por eso indico, lo que sí cabe aquí es una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para indicar de que los únicos competentes son del lugar
donde se comete la infracción. Porque actualmente son jueces constitucionales y en la misma ley establece que es competente el juez del lugar donde se cometió la infracción o el juez donde afecta este derecho, es decir, la persona donde habita. Claro. Entonces, en este sentido se han manejado que supuestamente cometen la infracción en Los Ríos, pero dice, no, yo vivo en Guayaquil. Ajá. El supuestamente infringido el derecho constitucional vive en Guayaquil, dice, no, yo como vivo en Guayaquil, Lo ubico en Guayaquil. Yo ubico en Guayaquil. Se ubica nomás la residencia en cualquier parte la gente. Y Sí, ese es el problema. Y ese es el inconveniente. Entonces, lo que habría aquí sí establecer bien claro la competencia. Claro. La propuesta de esta pregunta es que el juez constitucional especializado del lugar en donde se origina el acto o omisión, donde se producen sus efectos, es decir, que debería haber jueces en al menos los 221 cantones del país. Eso propone la pregunta en sus anexos, que debe de mandarse en el juez donde se originó el problema. Entonces, en cada cantón de la patria debería haber un juez constitucional. Es lo que propone la pregunta y que además debe implementarse en un año. Eso proponen los anexos, que debería implementarse en un año. Se da como plazo de implementación. Y en las Cortes Provinciales se creará una sala especializada en materia constitucional. Es lo que refleja la pregunta. Vamos a una pausa. Retornamos para seguir analizando las preguntas de la consulta y el referéndum que tendrá este